Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Cine y Creatividad Podcast, un capítulo especial, dado que esta temporada es especial en particular, dado que estamos con invitados en cada capítulo. Y en este capítulo en especial vamos a abordar un tema que para al menos a mí me llega mucho, el tema de las personas en situación de discapacidad o neurodivergencia, cosas por el estilo. Y a propósito de eso, invité a alguien especial en este capítulo porque hizo un corto que dio mucho que hablar en su momento y que recuerda particularmente una época en la que Chile era distinto, un Chile muy distinto. Así que estamos con Leticia Aquel, realizadora audiovisual y al mismo tiempo guionista del cortometraje Yaya y directora también del cortometraje Yaya. ¿Cómo estás, Leticia? Bien, Benjamín, ¿cómo estás tú? Muchas Yo, gracias por invitarme. muchas gracias. Yo acá estoy bien, en verdad. Está frío hoy día, estamos a mediados de abril y el clima se está poniendo muy raro, pero todo está bien. Sí, nos tocó nuestra primera lluvia que marca el paso a la temporada de otoño-invierno. Es Así que verdad. es un día especial. Qué bueno, sí. Cuéntanos un poquito, Leticia, de quién eres, a qué te dedicas, más allá de que te hice una breve presentación de lo que haces tú. Sí, bueno, como dijiste bien, yo soy directora y guionista audiovisual. Eh, eh, Dirigí varios cortos que circularon por festivales. Uno de esos es Yaya, que es el último que hice. Y también últimamente he virado un poco más hacia el área de guión y trabajo en proyectos independientes como guionista de largometrajes y también en proyectos quizás un poquito de un corte más comercial, entre comillas, para plataformas como Amazon, como Netflix. Entonces, navego entre la dirección y el guión y también soy docente de la Universidad Católica en cursos de guión. Así que en eso eh, reparto mi tiempo. Sí, está bien. A veces uno reparte su tiempo con muchas cosas y hay mucho que hacer también en la vida en general. A veces, no sé si te ha pasado que has tenido hartas cosas que hacer y te falta tiempo para alguna cosa en áreas de guión o dirección o docencia. Sí, sí, siempre falta tiempo para desarrollar los proyectos que uno quiere y también está el delicado equilibrio entre hacer lo que uno quiere y pagar las cuentas. Ujú. Entonces ahí también está ese balance que uno tiene que lograr también como cineasta de sobrevivir en este bien precario rubro nacional, que está cada vez un poco más árido, pero aquí estamos resistiendo. Aquí se hace, así se hace. Bueno, para que empecemos brevemente, hoy día vamos a hablar, si es que se puede, de dos o tres cortometrajes, dos en particular que abordan el tema de la discapacidad en varios sentidos, ya sea mental, ya sea psiquiátrica, ya sea física, ya sea biológica o como le podamos decir. Al final yo creo que la discapacidad es un término que ya segrega en cierta forma, y lo digo en franco, pero es para poner la atención en ese momento. Por eso quiero que nos cuentes, Leticia, ¿de dónde nació la idea de hacer Yaya? ¿En qué contexto fue? ¿En qué año más o menos se empezó a hacer todo el proyecto? ¿Y qué te motivó a abordar eso? Y bueno, contando un poco Ujú. de qué trata Yaya sin contarnos el final. Claro. Bueno, quizás parto contándoles un poco sobre de qué trata el corto. Trata sobre Yaya, que es una joven con síndrome de Down que vive en una pequeña localidad al sur de Chile y que tiene un anhelo de independizarse también. Está como súper cansada de ser ignorada e infantilizada por todos a su alrededor. Y en este anhelo de poder ser vista también con sus necesidades y gustos propios, tienes este deseo súper concreto que es hacerse un tatuaje y nadie la pesca. Y en ese contexto de frustración conoce a una chica adolescente que se llama Génesis, que
la conoce en el local donde trabaja Yaya, que es un local de su tío, y eh, Génesis le plantea una visión súper rebelde de la vida, de luchar como también por lo que uno quiere, y invita a Yaya a quizás indagar en un mundo un poquito más oscuro o en acciones un poco más cuestionables para juntas lograr juntar esta plata y poder hacerse un tatuaje. Entonces ahí en esta amistad ya ella también se conoce a sí misma y sus límites en una, quizás en una existencia que esto igual es súper lamentable, pero que es una realidad al fin y al cabo, en condiciones donde tanto ella, que es un personaje ficticio, como muchas personas que viven con una discapacidad, ven sus vidas limitadas también por los constructos sociales y por el juicio que otras personas puedan tener sobre lo que son capaces y no son capaces de hacer. Eh, entonces ya es eso, es como una exploración de este personaje que quiere una independencia, que ya es adulta y que no la dejan ser y hacer lo que ella quiere. Y bueno, este corto surgió, yo diría, como más o menos el 2019 y donde se juntaron dos elementos. Quizás el detonante de mi periodo en el colegio es que yo tenía una compañera con síndrome de Down, con la que compartía algunos cursos porque ella no cursaba, no tenía como una malla como el resto de nosotros, pero con la cual me encontraba en ciertos cursos Claro. a los que ella, su mamá consideraba que tenía, que estaba bien que asistiera, donde ella se sentía cómoda y claro, fui testigo estamos hablando como de hace mucho tiempo atrás, también las cosas han cambiado, pero fui testigo como de un bullying bien intenso que le hacíamos a esta compañera. Eh, y donde yo quizás, claro, no era como aquella persona que hacía este bullying, pero también era la persona que no hacía nada al respecto. Entonces tampoco yo tampoco estaba poniendo mucho de mi parte y la omisión también de la acción, creo que es algo que se queda como en tu mente también, como quizás podría haber hecho algo distinto y haber intervenido en ese bullying también que ya estaba recibiendo. Y nada, bueno, eso se suma también a otra noticia que el 2019-2018 escuché que era un caso que ocurrió en Inglaterra de una chica que vivía con discapacidad y que había sido, eh, entre comillas, utilizada por un grupo de jóvenes delincuentes, ¿cachai? Que simulando ser sus amigos, la manipularon para que ella los ayudara a realizar una serie de crímenes. Eh, y claro, básicamente es como un uso de esa persona para poder cumplir tus propios objetivos. Y este caso igual es súper triste y súper trágico, al final terminaron dándole muerte a esta persona. Entonces, claro, esas dos historias se juntaron en mi mente y surgió Yaya, que para mí es una historia de una persona que interactúa con otro grupo de jóvenes y donde uno siempre, eh, o sea, nunca tiene muy claro si es una amistad honesta o es un uso de alguien que quizás tiene capacidades diferentes o una discapacidad, y cómo navegar esa amistad que tiene a veces un valor un poco ambiguo. Claro, sí. Y en paralelo, obviamente, la lucha de esta persona de encontrar un lugar en una sociedad que le hace muy difícil también lograr su independencia. Sí, es verdad. Bueno, es un tema que igual nunca pierde, ¿cómo se llama esta palabra que iba a decir? Nunca pierde el asunto de la vigencia en la sociedad contemporánea, porque dice llanamente, tenemos gente en todos lados, me incluyo también, somos gente que estamos supeditada siempre al escrutinio como social, al bullying, a la discriminación, que en distintos aspectos, en verdad, como uno piensa estando en por ejemplo, en Yaya, viviendo al alero de un tío entre que le da trabajo, entre que la cuida, entre que la infantiliza, no le da independencia que tal vez merece, tal como Ujú. puede pasar en la película, no sé, por poner un ejemplo, Los niños de la Maita Alberdi, que es un caso similar en la medida en que son personas adultas
con síndrome de Down o personas Down, pues lo voy a decir de otra forma también, personas Down que están en una especie de escuela de recreación para aprender habilidades de inserción laboral, inserción social y todo. Y es fuerte igual, no sé. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? ¿Cómo sientes que fue si tuviste la oportunidad de mostrarle el corto a personas que fueran familiares, cuidadoras de personas down? Sí, sí, se generaron varias instancias. De hecho, creo que tuvimos una instancia donde en una fundación para personas con síndrome de Down y nada, es súper interesante ver cómo conectaban con Yaya. Creo que ahora también quizás a mí me pasa que la razón por la que quería contar esta historia es porque siento que la búsqueda de Yaya como personaje también supera su situación o el hecho de que tenga una discapacidad. Yo creo que no sentirse aislado en un grupo social, como se siente ella en esta localidad que nosotros escogimos también para contar la historia, es un sentimiento que todos podemos compartir. Y yo creo que sin desmerecer también y quitarle peso al hecho de que estamos hablando de una persona que obviamente por una discapacidad se ve discriminada. Creo que si uno logra extraer como lo esencial de la historia es simplemente sentirse solo, incomprendido y aislado. Claro, sí. Y en ese sentido, el corto resonó con personas con discapacidad, con familias que también están en la posición de cuidar a personas con discapacidad y que viven también este dilema que creo que es un dilema súper real, que es cuánta libertad también le puedo dar por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, y cuánto debo cuidarla de una sociedad que simplemente no tiene las herramientas para darle espacios adecuados también. Claro, sí. Entonces, un dilema que a mí me parece súper interesante, que es el del padre o la madre o el cuidador o el apoderado que no sabe cuánto espacio darle a una persona. Y como tú bien dices, en el documental de la Maite Alberdi también se habla sobre esto, ¿cierto? De qué tan adultos pueden ser. eh, y es una discusión, al fin y al cabo. Independiente de lo que uno opine, eh, lamentablemente la sociedad no está preparada para permitirles ese rol de adulto. Y eso no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con la sociedad, ¿cierto? Ujú. Y también, como te digo, creo que la historia resonó con la gente, con la audiencia en general, porque eh, está este sentimiento que es esencial, del cual te hablo, que creo que con el que todos podemos conectar. Y también está la posición del observador, ¿cierto? Como decir, uff, quizás yo fui esa persona que juzgó a alguien como Yaya, que es lo que a mí me pasa con esta historia que te comentaba de mi compañera de curso. O sea, Claro, sí. qué es lo que uno está haciendo, no está haciendo y qué está omitiendo y cuánto podría accionarse uno también para ser agente de cambio eh, en el presente, ¿cierto? Cuando a uno le toca interactuar y ser también un poco más tolerante y no juzgar tanto a la gente por una etiqueta. Es un tema que también yo lo veo y es simplemente yo creo que también como tú lo dijiste, que es esta idea de que se filma desde la perspectiva de como, pucha, yo lo hice, busca como un cierto grado la redención del victimario en cierta forma, lo cual es un elemento interesante también, como una especie de narrativa de la que todo el guionista vaya a entender mejor, como un arco dramático del que hizo bullying, pero después dijo, pucha, la embarré. Ahora tengo que solucionarlo, voy a ayudar a esta persona o la persona que tal vez se puede ver afectada igual a esta otra para darle un mejor estilo de vida, para que la gente vea, pucha, lo estamos haciendo sufrir nosotros, como, no sé, llámese, personas que no tienen síndrome de Down o personas en otros casos que fueron observadores pasivos o activos que no hicieron nada también, o quizás esparcieron rumores también de cierta forma, sí. Lo otro también interesante es que también iba a decir es que la película tiene, el cortometraje tiene muchos elementos que aluden a la empatía con el personaje. Y es una empatía que se ve tanto en cómo la personifican como más lejos de los estereotipos de una persona down que siempre las ven como el exter, se quiere decir, de la trama o de la sociedad. Pero que aquí la ponen en primer lugar. Ujú.
Sí, de acuerdo. Creo que también es un objetivo que tuvimos con este proyecto, que era poder conectar lo más posible con su punto de vista y también permitir que ojalá que el espectador pudiera conectar con ese punto de vista. Eh, y como dices, también posicionar a Yaya como un personaje, porque claro, uno tiene y de nuevo es lamentable, pero uno tiene una imagen de la persona con discapacidad y el lugar que ocupa también las narrativas de ficción. O sea, generalmente es un personaje, como tú bien dices, de secundario, que es retratado desde sus limitaciones, con una cierta personalidad a veces sumisa, siempre bueno, muy ingenuo, y también es bueno como diluir también esa caricatura porque son personas complejas que también tienen sentimientos negativos y también se enojan y tienen malos momentos. Mm, Entonces, como también esta cosa como del personaje con discapacidad como bondadoso, era algo que queríamos cuestionar. Eh, y en ese sentido, Yaya es como alguien que también, o sea, tiene una agenda propia y también ocupa, eh, también tiene acciones negativas de la historia y también manipula a Génesis. Entonces, para mí un objetivo súper importante era, si yo removiera la discapacidad de este personaje, eh, que en este caso sí es importante, pero yo quería contar la historia de tal manera de que se contara igual, aunque ella tuviera o no una discapacidad, ¿ya? claro, sí. Y por eso no remito a la idea como universal de simplemente es alguien que quiere algo y que se siente eh, muy solitario y muy discriminado, pero así también, o sea, no tienes que tener una discapacidad para ser discriminado y Ujú. recibir bullying en este mundo. Entonces, para mí era súper importante que ella haya con discapacidad o sin discapacidad funcionara como historia. Bueno, sí. Creo que eso también, o sea, espero que le haya aportado un poco más de profundidad al personaje porque esa era la idea, un poco alejarlo de esa caricatura que todos tenemos en la ficción de una persona con síndrome de Down. Definitivamente. No sé si te pareció que los otros cortometrajes abordan algo similar, no sé, que también vamos a mencionar un poco que estamos hablando de Yaya, para los que se están uniendo ahora, no, como si estuviéramos en radio, pero solo decir que Yaya tiene ese elemento particular, pero no sé qué piensas tú, qué percibes, por ejemplo, con Corrupto de Juan Cifuentes Mera, que también es un cortometraje que aborda otra temática de la discapacidad, pero tiene que ver con los tech. Ujú. Sí. O sea, bueno, creo que es súper interesante ese corto porque también tiene una mezcla de... Hay una cierta ficción, pero también hay mucho material de archivo, ¿cierto? O sea, está abordando una temática desde otros materiales audiovisuales. Eh, nada, creo que es interesante poder, bueno, y el corto lo vi también para este podcast, entonces quizá no le he dado tantas vueltas, pero es súper interesante cómo trabaja el tema de la memoria y la conexión que tiene esa memoria con lo audiovisual, creo, como los recursos que está utilizando para poder narrar. Y Ujú. creo que es como otro animal en sí mismo. Quizás yo con Yaya ocupé una narrativa un poco más tradicional, como una ficción, ¿cierto? Que Claro, sí. tiene un arco como con inicio, desarrollo y final. Pero en el caso del cortometraje Corrupto, eh, lo que me pareció muy interesante es cómo la propuesta audiovisual y lo conectada que está con la temática. Claro, Eso sí. me pareció súper interesante, sí. Es una conexión que igual permite esas lecturas como de la corrupción, pero no corrupción como por ejemplo el lavado de dinero, para que no se confundan, sino que Claro. es una corrupción como que la mente se empezó a fallar, dado que, para comentar un poco la trama es de una mujer que le hicieron terapias de electroshock em, por una crisis que nunca yo no me acuerdo si la mencionan o no, pero da a entender que tuvo una terapia de electroshock para poder sanarle heridas como de salud mental, como alguna depresión, Ujú, puede ser algún trastorno de algún tipo, que en cierta forma pareciera que le resultó, pero le dejó secuelas terribles que tiene vacíos en su memoria. Cosa claro. que
en cierta forma puede ser se puede abordar también el tema de la discapacidad por un tema de o de la salud mental, más que la discapacidad, porque yo creo que todos estos cortos, incluidos también el otro que podemos hablar en este rato, que es Hannah, que es un corto que hice yo hace harto tiempo atrás sobre el autismo, Ujú. todos tienen en juego el tema, como que confluyen en temas de la discapacidad, la percepción de uno mismo, lo social y la salud Sí, mental. exacto. Y en el caso de Corrupto, quizás como masticando lo que acabo de decir, al fin y al cabo igual hay un ejercicio de querer conectarnos a ese punto de vista, ¿cierto? Ujú. Que es el de una protagonista que ve la realidad y con qué filtro está mirando la realidad y qué tan fragmentada es esa memoria. Y en ese sentido creo que Corrupto hace un súper buen trabajo de invitarnos a esa experiencia, ¿cierto? Como a ver la realidad desde ese punto de vista. Es como bien consistente en ese sentido. Que al fin y al cabo igual es como la labor que tenemos todos como contadores de historias, es Sí, poder po, como elegir esa mirada y permitir que el espectador conecte a nivel sensorial y audiovisual y emocional con, en este caso, quizás personas que tienen una manera distinta de ver la realidad. es verdad. Lo cual, esta humanidad que se les pone también nos ayuda a nosotros como espectadores, incluso como realizadores, a entrar en una especie de, ¿cómo se llama esto? Eh, una, como decía hace un rato atrás, empatía con los personajes también. Sea de Ujú, documental, sea de ficción, sea animado, sea experimental, de todo el formato que sea. La clave está en que uno empatice con a quien quiere filmar o sentir o dejarse llevar por el lugar donde está filmando también, en un caso más experimental, para dar lugar a una narrativa más como enriquecedora y al mismo tiempo que sea encarnada también con lo que uno quiere transmitirle a la gente. ujú. Sí, de acuerdo. Y bueno, quería preguntarte a ti también sobre tu corto, cómo, cómo abordaste, o sea, cómo surgió la historia y cómo abordaste el tratamiento audiovisual, que es súper específico también. Eh, bueno, primero es curioso que me hagan preguntas de mi corto en un podcast donde yo hago las preguntas. No, mentira. No, Para cambiar un poco la sí, dinámica. pero Ah, también puede ayudar un poco a cambiar la dinámica, como un rompehielo también. Hannah nace de las experiencias que yo recopilé de los últimos años de los años desde que yo hice Igor, que es un cortometraje anterior, y también experiencias que pasaron entre Igor y este cortometraje que es Hannah, y también experiencias personales en la universidad, en las cuales yo sentí que era una persona que le costaba interactuar con los compañeros, que siempre sentía que cuando yo tratara de dar con la gente, se me devolvía de una forma que tal vez yo no quería, pues tal vez en el fondo, si lo veo en retrospectiva, era de esas personas que, por ejemplo, quería muchas cosas y después la gente me devolvía muchas cosas, para bien o para mal, y eso me afectaba. En el caso particular de Hannah, el personaje viene a mostrar una situación bien particular que me pasó en la universidad, que sentí que dije muchas cosas de más sin filtro de mi vida personal, que al ujú, final la gente pensaron, pucha, este tipo está mal, hay que pedir ayuda. Y la cosa es que esa situación, que también lo he pensado harto últimamente, a propósito que mostré el corto en la Universidad Adolfo Ibáñez hace una semana atrás, me hizo pensar que al final hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos lo que decimos también. Porque yo, voy a ujú. decirlo así, yo decía, no, me siento agobiado por la universidad. Yo, no voy a decir la palabra acá porque si no me censuran el podcast. Claro. Decía eso, pero no literalmente, en algunos casos. Más allá de que uno puede que de verdad se sienta sofocado por la vida y todo eso, pero a mí me pasó Ujú, que yo estaba tan sofocado por ese tema del bullying, no del bullying, miento, me corrijo. Me sentía sofocado por el tema de la universidad, que no sabía qué hacer, pedía ayuda, y al tratar de ayudarme a esta gente yo reaccionaba mal. Cosa que a Hannah le pasa en el cortometraje, reacciona mal porque piensan que la van a echar y todo eso. ujú, Es un claro. cortometraje que al final uno lo ve en primera línea y dice, pucha, la pobre es víctima. Y me ha pasado que hay gente que es del espectro autista y me dicen, no, que nosotros somos las víctimas, nosotros somos
los buenos o los malos, es que son críticas muy diversas las que han habido. Pero el corto siempre busca mostrar que un personaje a veces con sus palabras puede afectar muchas cosas. Claro. No sé qué te pareció a ti, como qué impresión te dio respecto, no sé, pensando que tal vez tiene elementos similares con Yaya tal vez o con Corrupto. Sí, o sea, bueno, de partida me llamó mucho la atención que quizás no tiene, bueno, todo tiene que ver con el tema principal, pero el tratamiento audiovisual que es una videollamada, ¿cierto? No sé Claro, si fue porque lo realizaste en tiempos de pandemia, pero claro, es una videollamada entre una profesora y está el conflicto entre dos estudiantes, una de ellas que está en el espectro y eh, me llamó mucho la atención cómo a través del diseño sonoro nos conectas con el punto de vista de Hannah, claro. porque al fin y al cabo la videollamada es bastante objetiva, o sea, sí, quizás tú haces un zoom in a solamente la ventana de videollamada de Hannah o de la profe, pero al fin y al cabo yo creo que lo que más me conecta con la experiencia de Hannah es el diseño sonoro, Obvio, ¿cierto? sí. Eh, y eso me pareció súper interesante porque, claro, desde una perspectiva que visualmente quizás se siente súper objetiva, donde todos estamos como encasillados en cuadraditos de videollamadas, Claro, y sí. donde todos los personajes al fin y al cabo tienen oportunidad para expresarse, porque la otra estudiante que tiene conflictos con Hannah igual puede decir lo que ella piensa y podemos conectar con su punto de vista. Al fin y al cabo igual hace como un súper buen ejercicio de hacernos sentir lo que Hannah siente en esos momentos como críticos, ¿cierto? Donde se siente súper abrumada por la realidad. No, sí, es verdad. Ese abrumamiento, no sé si la palabra es abrumamiento o es sentirse abrumado, voy a decirlo así, es sentirse abrumado. eh, Creo que se consiguió harto con el tema del sonido y a su vez me diste cuenta, me hiciste darme cuenta de algo que condice mucho con la forma en que yo suelo hacer cine y que a veces produce distanciamiento a veces una cosa con la otra, la imagen con el sonido, no del todo tal vez, yo todavía estaba trabajando mucho mi estilo en esa época del 2020, 2021, pero que me Ujú. digas que por ejemplo la imagen era súper objetiva porque era el punto de vista de una videollamada, un registro de video digital en plena pandemia, nos dice mucho, pero el sonido nos dice otra cosa, estamos siempre pensando Claro, lo que ve ella. Pero al mismo tiempo el montaje también nos dice quién está narrando esa historia, Hannah o el director de la película. claro, claro. Como que es un juego que al menos yo lo pensé harto y que me inspiré harto en esta idea de polifonía que no sé si está tan explícito en... Tal vez sí lo está en la polifonía en cierta forma con inspirarme en el cine de Raúl Ruiz, que de cierta forma yo lo empecé a descubrir más en profundidad durante la época de la pandemia. Me empecé a ver varias de sus Ujú. películas en forma como cinéfilo que soy yo creo. Y ahí empecé a ver Tres Tigres, que fue un referente en cuanto a la forma en que cada uno de los personajes hablaba, su forma natural de los protagonistas, Ujú. de las tres protagonistas del corto. Y a su vez tenemos el punto de vista que también quería abordar, que era el tema de la salud mental y el tema de las videollamadas. Yo creo que empezó a salir justo en esa época los cortometrajes de Fábula que eran Homemade. No, Netflix o Fábula, no me acuerdo cuál de los dos era, pero era lo subieron Ajá. a Netflix. Y el ver el cortometraje, particularmente el de Pablo Larraín, me hizo darme cuenta que igual se pueden hacer experimentos también. Y aparte, entre medio, este chiquillo que creo que salió de la Universidad del Desarrollo, que es Iñaki Velázquez, que es Sí. uno que hizo varios cortometrajes donde aparece la actriz de Hannah entre medio, la Javiera Velázquez. Hizo uno que se llamaba... ¿Cómo se llamaba este corto? No me acuerdo, pero de ahí me voy a acordar. Pero era un corto donde aparece una tipa que es presencia un acto de violencia de género en pareja mientras le hacía clases de cocina a la víctima. Y ahí me Ah, ya, dije, no he visto ese corto. Es un corto, es un ¿cierto? corto, sí. Y Ya, ahí no lo he dije, visto. y ahí me dije, ya hay que hacer, voy a hacerlo de esta forma. Dado que no tenía tenía miedo de salir a la calle por la pandemia, porque tengo que contagiarme. Y al mismo tiempo después me contagié cuando terminó la pandemia, que otra cosa. Pero Bueno, lo intentaste. lo intenté, Intentaste estuve invicto, mantenerte de seguro. me mantuve seguro y en esa seguridad que tal vez
igual implicó estos riesgos también, no salir. Tomé el computador, por no decir la cámara, tomé el computador, el software de Zoom y empecé a grabar. Los ensayos, empecé a grabar todo. Empecé a registrar ideas, empecé a hacer un proceso de introspección, que también el corto tiene harto de introspección personal, porque está en el proceso de descubrir quién soy yo en realidad, más que hacerlo y como que ya está descubierto. No, uno se mira siempre descubriéndose en todo su proceso de vida. Yo creo que también Sí, al mismo tiempo que como tú lo hiciste, el descubrir qué hiciste tú con una persona que tal vez no merecía sufrir bullying o quizás merecía tu ayuda y tú no la ayudaste con él, por ejemplo, en Yaya. claro. O en otros casos, por ejemplo, no sé, mencionar corrupto. Como nosotros, ninguno de los dos realizadores está acá. No, el realizador Juan no está aquí en este momento con nosotros en la videollamada, o en el podcast que estamos grabando. Pero en cierta forma creo que lo que hace él busca ahondar con herramientas que también fue hecho en pandemia, te corto, herramientas de lo que fue un trauma. Ujú. Sí, sí, y quizás algo que une a los tres cortos es como ese ejercicio, ese espíritu de poder visibilizar un poco eh, subjetividades o miradas individuales que a veces no tienen tanta tribuna en narrativas convencionales Claro, o que no son aquellos puntos de vista que generalmente se escogen para ver la realidad, claro, sí. pero que merecen o sea, tienen mucho valor y que merecen también tribuna. Y otra cosa que creo que es súper importante, que quizás es algo que uno debiese integrar más como audiovisuales, es poder también no solamente hacerlo desde el lente eh, en cámara, en pantalla, sino que también poder aplicar esa tolerancia y ese espíritu de integrar a las diversidades y a las divergencias detrás de cámara, como en tu equipo realizador. Claro, sí. Creo que hay un trabajo muy importante todavía que tenemos que hacer nada, ser como eh, más tolerantes y juzgar menos y dar esas oportunidades y también generar audiencias también que eh, consumen este contenido Claro, desde quizás la neurodivergencia. Yo creo que hay un público también ahí eh, súper potente que quizás en estos momentos no está muy cultivado porque no hay muchas instancias tal vez para poder generar, por ejemplo, instancias de análisis de cine en fundaciones claro, sí, po. o en espacios donde se trabaja como con personas con discapacidad, por ejemplo, o con neurodivergencia y otras muchas diversidades, porque, o sea, Diversidad de como todo que tipo. sí, como que quizás también uno mete a todos en un mismo saco, pero hay tantas ramas y ramificaciones Sí, po. como hay personas, entonces, pero sí creo que hay un trabajo importante que hacer y en ese sentido, un poco volviendo a Yaya, también creo que es importante darle oportunidades a actrices como Daniela Leighton, que fue quien interpretó a Yaya, Claro. esas oportunidades en el cine porque Es- ella, claro, está interesada en la actuación, ella venía de una compañía de teatro, pero nunca bueno, había hecho un corto antes, pero nada, como que disfrutó un montón ser parte de un equipo de rodaje y yo estoy como igual súper contenta de haber trabajado con ella, como que fue súper especial también el trabajo detrás de cámara con ella y es una experiencia que es muy distinta a la que uno tiene con quizás otros actores o en otros sets. sí, definitivamente. Definitivamente cierto, me acordé. No he visto esta película todavía, pero es una británica que sacaron hace poco y que estuvo nominada a los BAFTA, que es una que se llama I Swear, donde el protagonista tiene síndrome de la Tourette. Entonces, ¿Ya? No, yo he visto secuencias y he visto lo que ha generado el debate con este personaje, porque es un tipo que cuenta la historia y las peripecias que sufre una persona con el síndrome de la Tourette, esta que te dan como
que estas personas le dan como una especie de gestos como involuntarios durante ciertas Sí, situaciones. No sé por qué motivo será, quizás sea algo que aleatorio o algo que se ha supeditado a ciertos estímulos sensoriales, pero aborda toda su experiencia, toda su corporalidad, su gestualidad en la película, que es ficción, aunque igual yo pienso que será real porque se veía muy real cuando los fragmentos que vi. Y me hace pensar claro, o sea, harto. tú dices que sea un actor interpretando a alguien con Tourette. Sí, o sea, a mí no me pasó Sí. eso, que yo no sé si es que el director tendrá cercanía con una neurodivergencia de ese tipo, pero al menos en mi Ujú, caso, cuando yo hice Hannah, eh, yo hice el ejercicio de la empatía con los actores, que los actores y las actrices se nutrieran de la comunidad, de los gestos, de todo, y que se pudieran interpretar, que Javi, que es la actriz, la Javiera, pudiera ujú. interpretar a su personaje lo más fiel a lo que yo me imaginaba. Porque ella Ya, tenía cercanía porque su familia tiene personajes que yo sé que tienen diagnóstico. ok, Y entonces yo claro. les nutría con los gestos que yo conocía, yo como mirándome para atrás, gente que yo conocía también autista, entonces yo le decía ya, mm, piensa que está sufriendo tal situación y agrégale los gestos. Y yo creo que se Claro. consiguió bien. Ahora, como digo, esto generó debate igual en la gente que yo he hablado, que es del espectro autista, que decían no, que es muy exagerado, otros dicen no, que es fiel. Pero es que depende Ujú. mucho, porque también hay que tomar en cuenta que uno piensa, como persona autista, piensa que tiene que ser tal cual yo me lo imagino según la publicidad que dicen, porque nosotros la publicitamos con una película autista, una personaje autista. Entonces Ujú, decían, no, que se claro. nota que es actriz. Entonces dicen, no, se siente real. O no, esto me pasó también. O se quedan en otras cosas formales como la narrativa. Lo Ujú. cual igual da general debate. Y yo creo que el cine no tiene que, y el audiovisual en general no debe quedarse solamente con confirmarte una realidad o confirmarte un estereotipo, sino más bien dar el debate que se haga eso, que se muestre algo y después se generen debates si está bien o no, para que así uno pueda hacer las cosas mejor después. Sí, de todas maneras. Y yo creo que igual, bueno, quizás en tu caso es distinto, o sea, también eh, hablo en mi caso desde una observadora, de alguien que retrató quizás como un mundo, una subjetividad a la cual reconozco que yo no pertenezco, ¿cierto? Uno probablemente comete un montón de errores de representar a una neurodiversidad o a una persona con discapacidad. eh, y claro, hay una conversación ahí súper delicada, pero también muy interesante de que qué tanto derecho tiene alguien que está fuera de esa comunidad de poder hacer un retrato así. A mí me parece valioso en la medida de que visibilice una situación que merece la atención de de toda la sociedad. Claro, sí. Pero efectivamente es una discusión importante, o sea, qué derecho tiene uno de contar historias que viven otros. Ahora, si nos ponemos así también tan radicales como qué derecho tienen los directores hombres de contar historias de mujeres, qué Oh, derecho claro. tenemos nosotros de contar historias de animales. Entonces, como, Ujú. ¿dónde está también ese límite? Yo creo que es relativo y yo creo que quizás hay que guiarse por el espíritu de que lo más importante al fin y al cabo es que transmitir un mensaje y poner en vitrina algo que a uno le parece importante y que no está lo suficientemente visibilizado. Definitivamente sí. Ahora, para cerrar el capítulo, para que no nos extendamos tanto, porque igual el tiempo es oro para todos, los que escuchan el podcast y los que estamos aquí en esta conversación. ¿Quieres decir algo para finalizar nuestra conversación, Leticia? Es libre. No, nada, bueno, de partida muchas gracias por invitarme a conversar. Siempre es tan lindo poder generar estas instancias de análisis y de conversación. Uno a veces se siente súper atrapado y en el remolino de lo doméstico y del día a día, que se le olvida tener estas conversaciones. Y nada, te agradezco por esta instancia. Ojalá que continúe también este podcast con más temporadas. Hmm. Y, y nada, bueno, también a quienes están escuchando, los invitamos. Aquí te sumo en el carro a ver estos cortometrajes y ser parte de esa discusión también. Creo que
mientras más personas puedan ver este contenido y opinar, ya sea cosas buenas como cosas malas, para eso estamos también nosotros, para poder generar esas conversaciones. Claro, sí, muchas gracias. Y aprovecho también, yo decía algo más. Hay una productora que yo conocí hace tiempo, pero que me conocí en persona hasta hace 2 semanas atrás, que es Spectrum Pro, que es una productora de cine de hecho conformado por personas neurodiversas, autistas en general, que hacen ejercicios como de cine, que en su mayoría los hacen ellos de todo tipo y que han mostrado cortometrajes. Así que síganlos en Instagram, se llaman Spectrum Pro y van a descubrir qué es lo que hacen, que es una labor social muy importante para la comunidad autista, en especial para los que son interesados por el cine, en su mayoría los que son más jóvenes. Y nada, pues muchas gracias por seguirnos en este capítulo, nos vemos en la próxima oportunidad y gracias Leticia por sumarte a este capítulo, te lo agradezco mucho, te lo agradecemos mucho a todos los que participamos haciendo cine y escuchan este podcast y también de mi parte también. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!